El Señor bendiga maravillosamente a cada uno de mis amigos y mis hermanos que se disponen a sintonizar su devocional del día de hoy. Definitivamente les estamos dando una cordial y calurosa bienvenida para que puedan disfrutar de la gloriosa palabra de Dios hoy. Estamos en realidad gozosos por la oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes la gloriosa palabra del Señor. Amén. Y no solamente eso, sino que el privilegio grande de poder entrar a sus hogares. Y que usted no lo permita, eso es lo más lindo de todo. Y por qué no decirlo, nos permite también entrar a lo profundo de su corazón, porque la palabra de Dios entra hasta lo profundo de nuestro ser interior. Amén. Así es de que yo creo definitivamente que cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, vamos a crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento y en todo lo necesario para poder alabar y bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Así es de que bienvenidos. Si usted nos quiere ver, estamos en YouTube. Estoy buscando algo por aquí, por eso parece que estuviera desatento, pero no, estamos invitándole para que nos busque en YouTube y ahí nos va a encontrar siempre cuando usted ponga HAMTX, todo con minúsculas. Y le va a salir una serie de videos para los cuales usted está, pero tremendamente invitado para que los goce, para que los disfrute, para que cada particular día que usted escuche su devocional pueda sentir que se está gozando en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así es de que si quiere vernos en Facebook, muy fácil, muy simple, nada más búsquenos en Héctor A. Muñoz y ahí usted estará encontrando todo lo que necesita para escuchar la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bien, si le gusta, pues pónganos un like. Eso nos sirve nada más para asuntos del canal. Pero si realmente lo disfruta, entonces póngale un clic a la campanita y usted será candidato para recibir todos los días o las veces que podamos subir los videos. Amén. Ahora, para terminar con todos los anuncios, solamente queremos decirle que yo soy el pastor Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Palabra de Fe y Amor. Una iglesia de evangelio completo porque predicamos todo lo que está en la palabra y por lo tanto somos fuente de fe, fuente de amor, fuente de prosperidad y fuente de todas las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. También queremos decirle que estamos con un frío tremendo por acá. Ahorita estamos en la ciudad de Bastrop a 10 grados Fahrenheit, lo cual equivale a menos 12 grados centígrados. Y más noche se va a poner más frío. Así es de que afuera está lleno de nieve por todos lados y posible esta noche también tengamos nieve. Bien, entonces queremos invitarle para venir a la palabra del Señor y que pueda gozarse hoy con este tema que lleva por nombre tardos para oír. Qué tremendo, somos bien tardos para oír. Y el apóstol Pablo así lo decía. Si usted va al libro de Hebreos, en el capítulo número 5, y en el verso número 11 dice de esta manera. Oiga bien. Capítulo 5, 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos
para oír. Santo Dios. Lo vamos a leer otra vez para que se nos quede. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Padre, danos un poco de sabiduría para explicarlo y también para que mis oyentes puedan entenderlo y puedan atesorarlo en su corazón. Amén. Siempre que leemos la palabra del Señor tiene algo nuevo que enseñarnos. Yo tengo muchos años de estar leyendo la Escritura y siempre que leo, aunque lea el mismo pasaje, como que se abren nuevas ventanas, nuevas enseñanzas, nuevos horizontes, y Dios nos enseña siempre cosas nuevas en su palabra. Y la palabra nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nada más que está compuesta por muchos miembros de todas partes del mundo, de todas las naciones. Y estos miembros en realidad poseen diferentes niveles de madurez espiritual. No todos somos iguales, no todos estamos creciendo de la misma manera. Y otros aún siguen viviendo su vida cotidiana desde que se convirtieron carnalmente, como que nada más recibieron a Cristo simple y sencillamente por un compromiso. Y siguen viviendo de la misma manera que vivían antes. Algunos crecen rápidamente, otros crecen con lentitud. Algunos han avanzado mucho, otros siguen estancados o también podríamos decir con muy poco progreso espiritual. Hay muchas razones, no es solo una, hay muchas razones por las cuales algunos cristianos de verdad no maduran espiritualmente. No hay manera de hacerlos madurar. Y algunos pues ahí van al pasito, al pasito. Algunos tienen aún el corazón de piedra, no se dejaron que el Señor les quitara el corazón de piedra y les pusiera un corazón de carne listo para alabar y para adorar. ¿Ve? Otros tienen el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que todavía no les ha amanecido. Todavía están con nebulosas en su cabeza, con tinieblas en su cabeza. Y otros, dice, tienen la conciencia cauterizada. ¿Sabe qué es cauterizar, verdad? Como cuando el doctor en una herida agarra y quema y deja una cicatriz, pero bien tremenda, bien fea, y después se pone bien dura. Y así están estas personas con la conciencia cauterizada, chamuscada. Otros son dados a las pasiones carnales. Por más que oyen la palabra, ellos son dados a darle vuelo a la carne en todo lo que les gusta hacer con respecto a los pecados carnales. Y hay otros que son oidores, sí, son oidores, pero son oidores olvidadizos. Oyen la palabra y se emocionan, qué bonito se emocionan en la iglesia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero salen de la iglesia y les preguntan, oiga, ¿y de qué se trató el servicio? La palabra, ¿de qué se trató? Mire usted, estuvo bien bonita, nomás que no me acuerdo. Se les olvida. Así es de que hay otros también todavía que son tardos para oír. Y de estos son los que va a hablar la Escritura ahora. Tardos para oír. Y las consecuencias de ser tardos para oír es que no se crece espiritualmente. O algunas veces se crece un poquito nada más. A veces usted está esperando cuando siembra usted una su planta y le dicen, esa crece luego. Sí, y usted la siembra y pasa un tiempal y no nace, y luego cuando nace algo le pasó, la sembró fuera de tiempo, no la vitaminó, no le puso lo necesario, el abono para que algo le pasó, pero ahí está la plantita, no hay modo que pase. Yo sembré un naranjal y oiga, pasaron muchas semanas y de este tamaño no pasaba el ingrato, así estaba de chiquitito.
4 hojas tenía. Yo siempre le iba a contar las hojas. Ni creció ni echó más hojas. Algo le pasó a ese pobre arbolito. Igual pasa con los cristianos o la gente que es tarda. Así como dice, tardos para oír. Y crecen muy poco. Tardos para oír, ¿quiénes son? Son los cristianos que se les enseña continuamente la palabra de Dios. O sea, son los que van a la escuela dominical. Todos los domingos están ahí. Y oyen la palabra, y oyen la enseñanza, y oyen la predicación de la tarde en el servicio evangelístico. Pero me pregunto yo, ¿cuál es el propósito de ir a la iglesia si no recibe nada? No la acepta dentro de él. Él la está oyendo y a lo mejor dice amén, aleluya, gloria a Dios, porque tiene a la par a la mujer, a su esposa o a su mamá, pero en realidad no está receptando. La verdad es que no le importa, ese es el punto, no le pone importancia y no se esfuerza por entender la palabra. Ya el pastor se puede desbaratar explicando y diciendo que del griego, que del hebreo, que la Strong Concordance, la concordancia Strong en el número tal y tal dice, y él está así oyendo, pero no sabe, ni entiende, ni se preocupa por preguntar qué quiere decir eso que está diciendo el pastor. Así es de que el cristiano tardo para oír, el apóstol Pablo dice que corre un gran peligro espiritual de perderse. Dice en el verso 11, oiga, acerca de esto, que es el verso inicial, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo no sé si usted se da cuenta, pero cada vez que yo estoy predicando sobre algo, repito, y no es que no tenga otra cosa que decir, sino me gusta redundar unas 2 o 3 veces porque es necesario que se nos quede. Porque es fácil meterle un montón de información, pum, 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 y leerle 1000 versículos. Pero ¿qué va a hacer con ellos si no se acuerdan ni siquiera del primero? Así es de que todos los que son tardos para oír son niños espirituales en vez de ser maestros. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia tenemos un propósito. Todos debemos de tener ese propósito. Es como cuando vamos al kinder. Tenemos que pasar a primero, segundo, sexto y de ahí seguir en la prevocacional, la vocacional, la graduación, y luego el college, la universidad. Es un propósito de estudiar. Entonces, de la misma manera, en la iglesia, cuando nosotros vamos con el propósito de cada día crecer y aprender lo que el pastor está enseñando, tratando que se nos quede, llevar cuadernos, llevar lápiz, para apuntar los versículos y después repasarlos en la casa. ¿Por qué? Perdón, porque queremos enseñarle a otras personas. Queremos crecer, queremos entender, y cuando nos encontramos con un amigo, con un familiar que sabemos que no conoce el Señor y ahora ya sentimos la carga por la gente inconversa que necesitamos compartirle la palabra, vamos a estudiar los versículos que nos dieron en la escuela dominical y vamos a ponerlos en práctica en el transcurso de la semana. O sea que cuando pase el tiempo van a pasar semanas, meses y posiblemente años. Todos deberíamos encaminarnos hacia la meta de ser maestros de la palabra de Dios. Tratar de aprenderla lo mejor posible para enseñarla correctamente, doctrinalmente. Son personas que entienden bien y retienen la palabra de Dios. No solamente entienden y la retienen, sino que no les basta, sino siguen escudriñando la palabra para ver qué más cosas buenas se encuentran, porque en la palabra todo es bueno. Pero esto no sucede. Qué triste, esto no pasa en las iglesias. Algunos se quedan atrás y no progresan mucho.
Y por cierto, son los que se sientan hasta allá atrás, porque no quieren estar enfrente, no quieren participar en las preguntas, no quieren, ellos están allá atrás porque allá atrás es más fácil estar texteando con sus amigos o con la novia, si es que la novia hasta eso es inconversa y está en su casa, no está en la iglesia. Así es de que después de mucho tiempo en el Evangelio, estas personas aún siguen siendo, ¿qué? Niños en la fe. No han salido del kinder, no han salido de párvulos. Todavía están en el párvulos de la cristiandad, todavía están en el párvulos de la fe. Son niños en la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 5 y verso número 12, oiga qué dice la Escritura. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, oiga, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. No lo estoy diciendo yo, ahí se lo estoy leyendo, está en Hebreos capítulo 5, versículo número 12 al 13. Oh, qué tremendo, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, dice el apóstol. Yo me recuerdo en aquellos años, 1970, mi pastor se subía y con qué júbilo queríamos recibir la palabra. Yo me sentaba siempre en la primera banca y hasta hoy, desde los 70 para esta parte, me encanta sentarme en la primera banca y hasta con la boca abierta oír a la persona que está predicando, porque he aprendido que todo el que se sube a predicar a un púlpito ha estudiado su mensaje. Dios le ha dado un mensaje y algo tenemos que aprender de ellos. Así es de que mi pastor se subía en aquel entonces y decía: hermanos, prepárese por favor, pónganse los cinturones de seguridad porque hoy vamos a comer steak. Les traigo un jugoso steak de la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Porque usted sabe que cuando usted se come un steak New York, un buen pedazo de carne, le sustenta, le llena, le vitamina, en fin, hay muchas cosas que tiene la carne. Pero nos alimenta. Definitivamente nos da la proteína que necesitamos, un steak. Pero una buena palabra del Señor, oh gloria a Dios, nos da no solo proteína espiritual, sino nos levanta de tal manera y nos abre el entendimiento y nos da conocimiento y ahora nos da crecimiento. Ya vamos dejando de ser niños y ahora vamos entrando a la adolescencia espiritual porque ya queremos ser personas adultas en el evangelio. Espiritualmente hablando, queremos llegar a la estatura de ser maestros de la palabra, ¿no le parece? Oh, gloria a Dios. Así es de que vamos a buscar cómo comer steak espirituales. Bien. Hay un peligro muy grande para los que son tardos para oír. Es que no tienen conocimiento de la palabra. Como ellos no comen steak, toman pura leche. Pero básicamente es porque no reciben la palabra con facilidad y con anhelo de aprender. Y en segundo lugar, caer en la apostasía. Porque los que en realidad no se cimentan en la palabra de Dios, tarde o temprano se van a ir apartando de la verdad. Porque como no saben la palabra, son fluctuantes. Como un barco que la ola lo lleva para allá y lo trae para acá y no tiene quien lo dirija. Estos son los que leen, escuchan, pero dudan de la palabra. Hasta eso. Hay momentos en que dicen, a mí eso que dijo el pastor no me suena muy bien. ¿Por qué lo está mirando desde un ángulo mundano tal vez? A veces
creen y a veces no creen. Lo que les conviene creen y lo que no les conviene no lo creen. Si nosotros vamos al libro de Efesios, nos encontramos con que dice en el capítulo número 4 del libro de Efesios, de esta manera, verso 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¡Wow! Entonces, yo entiendo que cuando el apóstol dice esto, de verdad, el apóstol está diciendo que nosotros vamos a solidificarnos en la palabra de Dios para no ser llevados de un lado para otro con vientos de doctrinas, con doctrinas de hombres, con doctrinas inventadas como hacen los hombres que mezclan hoy por hoy la filosofía con la palabra de Dios, hacen una mezcla de mensajes para poder producir un mensaje motivacional y poder levantar el ánimo de la gente. Eso no es predicar la palabra del Señor, eso es confundir la palabra del Señor, mezclar la palabra del Señor en realidad. Y a ellos les conviene porque a la gente se le levantan las emociones, le prometen muchas cosas, la Biblia dice, pero como ellos no leen la Biblia, no se dan cuenta que la Biblia no dice. Hay muchas cosas, más de 100 versículos inventados por los hombres porque no están en las Escrituras, tergiversan las Escrituras. ¿Ve? Y entonces son hombres que usan artimañas engañosas de error, dice el apóstol Pablo. Y a estos no los debemos de oír, sino que tenemos que buscar realmente a la iglesia donde usted va, examinar el mensaje, leer, escudriñar, buscar, preguntar, profundizar, analizar. Hay muchas cosas que usted tiene que hacer, no nada más sentarse a oír la palabra y a cruzar los ojos porque ya se duerme. Oh, teníamos una hermana, allá le voy a decir en 1970-71, en Guatemala. Y esta pobre hermanita, no sé, pues se ponía un rebozo grande, se tapaba bien, y la banca estaba pegada a la pared y pegada su cabecita a la pared. Y solo decía, aleluya, gloria a Dios. Y aleluya, gloria a Dios. Pero estaba bien dormida. Nada más decía el aleluya. Como estaba tapada, los de atrás no estaban mirando que tenía los ojos cerrados. Entonces me pregunto yo, ¿qué aprendía esta hermana? ¿Qué edificación tenía con respecto a la palabra? Así es de que los tardos para oír deben, oiga bien, deben anhelar crecer en el conocimiento y práctica de la palabra. El apóstol sigue en el libro de Hebreos diciendo en el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas larga vida en la tierra. O sea, está enseñándole a los niños, es decir, le está enseñando a los hijos a obedecer a los padres, a aprender de los padres. Pero si los padres no estudian, ¿qué les van a enseñar a sus hijos? Entonces, en Hebreos capítulo 6, verso, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios nos lo permite. Así es de que tenemos que aprender entonces que los tardos para oír están en tremendos problemas. ¿Por qué? Porque el peligro de ser tardos para oír es que no tienen conocimiento de la palabra, definitivamente. Y también básicamente es porque no reciben la palabra con facilidad. Y pueden recibir alimento sólido, pero no maduran. Y esto es lo que nos trae a nosotros a una situación bastante difícil. Ahora bien, hay algo que nos enseña la palabra del Señor, que el que tiene la palabra y la practica recibirá bendiciones de Dios, y quien no lo haga será reprobado y maldecido. ¡Wow! Eso está fuerte. Pero ¿por qué va a ser maldecido? Desde el momento en que no quiere saber nada de Dios, desde ese instante que rechaza a Dios, está bajo maldición. Porque la Escritura dice claramente que los que creen en Cristo Jesús, pues son salvos. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Entonces, el que no recibe, el que es porque no cree y ya ha sido condenado. Bien, entonces para ir concluyendo, la palabra de Dios dice que la tierra que recibe de la lluvia debería producir hierba provechosa para aquellos que la trabajan. Oiga lo que dije, la tierra que recibe grande lluvia debería de producir mucha hierba para aquellos que la están trabajando. Ahora, en el caso de lo que estamos conversando, resulta que Dios es el que riega nuestros corazones con su santa y bendita palabra. Y está esperando, hermanos, que el cristiano produzca hierba provechosa. Esto es, obras dignas. Pero aquel que escucha la palabra y no produce obras dignas de arrepentimiento de la fe, es decir, obras dignas de la fe, está próximo a ser maldecido y quemado. Y está próximo a tener una perdición eterna. No te pongas ahí, querido hermano cristiano, en ese grupo. Sal de ahí. Si vas a la iglesia y no estás poniendo atención, vale más que recapacites y digas, bueno, voy para mal camino, voy cuesta abajo, voy a tener que empezar a ponerme, como dicen por allí, las pilas. Voy a tener que ponerme más despierto para entender la palabra del Señor. Voy a tener que ponerme a estudiar la palabra del Señor. En lugar de hacernos perezosos, señores, tenemos que ser imitadores de los que heredan la promesa. El tardo para oír es perezoso para aprender la palabra y peor aún para ponerla por práctica. No le gusta hacer buenas obras, no le gusta leer, no le gusta menos obrar. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto es muy interesante. En el libro de Hebreos, capítulo número 6, verso 10, dice la palabra del Señor de esta manera. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. Ahí es donde tienes que estar parado, mi querido hermano. Ahí es donde tú tienes que demostrar ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia han alcanzado la promesa. Todo cristiano tiene que esforzarse por retener la palabra de Dios, no siendo tardo para oír, poniéndola por práctica en su vida, dando buenos frutos para Dios y para las personas. Y estos buenos frutos se manifestarán en su conducta o manera de vivir, en su esfuerzo de alcanzar al perdido y en servir al Señor en su iglesia. Si tú no estás haciendo eso, vale más que pienses y creas y aceptes que el Señor te está hablando en esta noche. Y te está sacando de ese marasmo y te está sacando de ese estancamiento espiritual en que estamos. Yo creo que este tiempo que estuvimos en casa sin ir a la iglesia debió haber sido un tiempo de profundizar en la palabra. Hubieran leído la palabra de pasta a pasta, porque fue casi todo un año sin hacer nada en la casa. Así es de que a todos mis hermanos yo les invito, salgan de donde están sentados, cabeceando, durmiendo, para poner en práctica lo que el pastor les está enseñando y lo que Cristo les está enseñando a través de la palabra. Pero si tú, amigo mío, no vas a ninguna iglesia, ¿cómo, de qué manera puedes crecer espiritualmente? ¿Cómo y de qué manera tú puedes alimentar tu espíritu si no escuchas la palabra del Señor? Dicen que hay oidores olvidadizos, pero tú ni oidor olvidadizo eres porque no escuchas la palabra. Pero yo quiero invitarte, porque Dios tiene un plan para tu vida, no importa lo que hayas hecho, tus pecados. Si tú vienes con todo el corazón, con un corazón contrito y humillado a la presencia del Señor y le dices, Señor, perdóname, quiero que sepas que el Señor perdona tus pecados, te levanta y te saca de ahí donde está. Solo tienes que hacer una oración de fe. Yo solo te voy a ayudar. Tú la vas a decir con todo tu corazón, con toda tu alma, allí donde estás sentado escuchando este mensaje. Si vas manejando, no cierres tus ojos, simplemente repítela, pero dile, Señor Jesús, yo no tengo lo que hoy se está predicando, pero quiero tenerlo. Y en esta hora te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, borra mis rebeliones, quita mis iniquidades. Te pido, Señor, que me laves con esa gloriosísima sangre tuya que nos limpia de todo pecado. Y por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que vengas por la iglesia o vengas por mí, yo pueda decir presente al llamado de mi nombre. Yo te prometo renunciar al mundo, al diablo y al pecado y seguir tus pasos. Dile ahora, gracias Señor Jesús. Una vez más, gracias Señor Jesús por tan grande salvación que has hecho hoy a mi alma. Amén. Que el Señor te bendiga grande, maravillosa y abundantemente. Y si has hecho esta oración de fe, esta confesión de fe que acabas de hacer sinceramente y con todo tu corazón, quiero que sepas que el Señor te ha sacado del pozo cenagoso donde Satanás te tenía atado con tus coyundas, delitos y pecados, y Él te ha pasado a la luz admirable el Evangelio. Y ahora tienes paz para con Dios. Ve a una iglesia evangélica cristiana donde te enseñan sistemáticamente la gloriosa palabra del Señor y puedas crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento, pero principalmente en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor bendiga a cada particular persona que ve este video y nos vemos en el próximo video. Orando los unos por los otros, y mientras tanto, que Dios los bendiga y el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé paz, mucha paz en medio de una situación difícil como la que estamos viviendo. Amén. Les amamos en el santo y bendito amor de nuestro Señor Jesucristo.